Muchas gracias, Yadranka. Estimados colegas, muy buenas tardes a todos. Creo que ya estamos a mediodía. Yo voy a tratar de ser lo más breve posible porque somos un panel extenso y, bueno, tenemos un poquito de desfase en el tiempo. Quisiera comenzar diciendo que, como ya mencionamos o se mencionó en el panel anterior, los temas de la migración irregular, la trata de personas, el contrabando, la integración, la migración calificada, las remesas, son todos estos temas ampliamente debatidos en el plano nacional e internacional. Pero de la misma manera estamos discutiendo a nivel mundial fuertemente las temáticas de la migración vinculadas al desarrollo propiamente tal, al desarrollo, a los derechos humanos, al cambio climático, a la cultura, la seguridad y la salud. En gran medida la migración la entendemos como un problema y es un problema que pone de relieve los desafíos que enfrentan la mayoría de los gobiernos para ellos mismos desarrollar políticas adecuadas. Y si tenemos en cuenta la enorme probabilidad del aumento de los flujos migratorios en las décadas por venir, nosotros como organización tenemos una gran preocupación en términos de la previsión en la formulación de políticas públicas que aborden de mejor manera la circulación de las personas. En este contexto, nosotros participamos en el replanteamiento global de las políticas de migración, tanto al interior de las Naciones Unidas como también a nivel internacional, en cooperación con socios y contribuimos al debate. Estamos mucho más focalizados en todo el tema de la producción de conocimiento, la generación del conocimiento en el campo de la migración, a través de investigaciones que desarrollamos con el propósito de poner a disposición de los gobiernos puntos de vista que están cuidadosamente documentados, que cuestionan las políticas existentes y que a la vez fomentan una nueva mirada, un nuevo pensamiento, una nueva forma de ver, una forma de releer las políticas desde una perspectiva transformadora. Y es así como a mí me gustaría colocar los 5 temas de migración que a la UNESCO le preocupan y que son temas que posiblemente, no posiblemente serán y están siendo debatidos en el marco del próximo foro. En primer lugar, la relación entre migración y cambio climático, que nos parece esencial. La voy a abordar con más especificidad en un minuto. También la migración calificada y la fuga de cerebros, que nos parece de tremenda importancia, y cómo la fuga de cerebros tiene un impacto también en el desarrollo humano y social. Por otro lado, la relación entre migración, cultura y desarrollo propiamente tal. Y luego hay todo este otro tema vinculado a la libre circulación de las personas que se desarrolla en el marco de este gran programa de Migración sin Fronteras. Y finalmente, la vinculación entre migración y derechos humanos. Evidentemente no tengo tiempo para abordar los 5. He escogido hacer una pincelada de los 3 primeros y voy a comenzar por el de migración y cambio climático. Sabemos todos que el cambio climático es una preocupación muy importante para la comunidad internacional. Sus dimensiones sociales y humanas, su impacto en la migración, amerita realmente la atención tanto de los decisores a nivel de política en los gobiernos como los investigadores en general. La creciente escasez de recursos, la desertificación, los riesgos de sequías e inundaciones y el aumento del nivel del mar pueden efectivamente ser fenómenos que conduzcan a millones de seres humanos en el planeta a emigrar. De hecho, ya está sucediendo, ¿no? Sin embargo, a pesar de los nexos que hay entre cambio climático y migración, honestamente hablando, nosotros constatamos con cierta tristeza y con mucha preocupación que la investigación y el desarrollo de políticas en esta línea, en esta dirección, es tremendamente limitado aún, ¿no? Tenemos muchas incertidumbres, o sea, incertidumbres en torno a los mecanismos que están en juego en esta relación, al número de personas afectadas, a las zonas geográficas. Sabemos que hay mucho desacuerdo, hay un debate, una controversia muy importante en este momento entre aquellos que destacan la influencia directa del medio ambiente en los flujos migratorios y los que más bien defienden que lo que hay que, donde nos tenemos que concentrar en términos de políticas sociales es en los efectos políticos, económicos de la misma, ¿no? De cualquier manera no está resuelto, lo importante es tener conciencia que hace falta avanzar muchísimo, contestar preguntas de carácter importantísimo, como por ejemplo,
¿De qué flujos migratorios estamos hablando en realidad a partir de los desastres naturales y todo lo que se está ocasionando en el planeta? ¿Quiénes son los que emigran y los que van a emigrar frente a próximos desastres? ¿Hacia dónde van? ¿Hacia dónde migran? ¿En qué marco social y jurídico se producen estos flujos migratorios producto de los desastres naturales? ¿Cuál será la importancia de los factores como el sexo, género o la condición de minorías en términos de la vulnerabilidad de los pueblos que migran de las avalanchas o de las diásporas migratorias, ¿no? ¿Y cuáles son los desafíos específicos en términos de derechos humanos planteados en relación al cambio climático y los nexos de este con migración? Nosotros estamos trabajando en tratar de responder a estas preguntas a nivel global. No es una tarea fácil, pero creemos que podría ser una contribución importante en aras de la formulación de las políticas. Sabemos que en el foro mismo se estarán debatiendo estas dimensiones y estas grandes inquietudes e interrogantes, y estamos seguros que el Foro Mundial será realmente un espacio privilegiado para poder enfrentar estas grandes preguntas. Habrían otros temas sobre esto, yo lo dejo de ese tamaño en el tema de la relación migración-cambio climático y me paso a la migración calificada y la fuga de cerebros, que es una preocupación de tremenda importancia. O sea, realmente el impacto es imperceptible a veces, pero es tremendamente significativo. En los patrones de migración se ve claramente cómo todo el desarrollo de la economía del conocimiento, ¿sí?, en la que vivimos, y la aparición de nuevos mercados laborales a nivel mundial, hacen que los profesionales calificados, sobre todo en los países de menor desarrollo, busquen nuevos horizontes, emigren realmente. Y hay una preocupación muy grande de estos países menos desarrollados por las consecuencias que esto tiene en términos de su propio desarrollo interno, ¿no? Pensamos que la fuga de cerebro es entonces un motivo de gran preocupación para la comunidad internacional y que existe una urgente necesidad de pensar y de abordar de manera creativa, innovadora, este fenómeno, de manera que también se atienda en las personas que se movilizan y migran, o en sus anhelos de superación personal, conciliar estos anhelos y este derecho a movilizarse para una superación con también el derecho de los estados a su desarrollo. ¿Sí? Allí hay una disyuntiva bien importante, es decir, cómo se concilia lo uno con lo otro, si es parte del ejercicio soberano de la libertad, de nuestras libertades como tal, ¿no? En esta línea, pues igualmente nosotros estamos trabajando en la investigación y desde un ángulo más, desde la ética, ¿sí?, viendo qué significa éticamente la fuga de los cerebros, qué significa igualmente para los estados y los mercados mismos el impulso de la migración calificada, porque no es evidente, pero ciertamente también en los mercados desarrollados hay una política oculta de captación de cerebros de nuestros países, ¿no? Entonces, ¿qué pasa éticamente y también en términos de desarrollo económico propiamente tal? Y un tema que nos parece vital es también la relación entre la fuga de cerebros y la política educativa. ¿Dónde queda la inversión de nuestros estados en términos de los profesionales del futuro? ¿Sí? Los formamos, invertimos en ellos y realmente se nos van por lo que acabamos de mencionar anteriormente. Entonces, ¿qué hacer frente a estos fenómenos? ¿Qué tipo de políticas tener? Quizás es así como anécdota, no anécdota, pero como un paréntesis, comentarles que la UNESCO misma, preocupada por esto, ha establecido una serie de convenios regionales e interregionales para el reconocimiento de las calificaciones y las cualificaciones y diplomas, ¿sí? De manera que si yo emigro también, es decir, existan mecanismos adecuados y justos sobre todo para el reconocimiento de los diplomas, porque sucede también que muchas veces la emigración de profesionales supone el recomenzar la tarea nuevamente de la formación, ¿no? Y me quedo con el último tema que voy a dejar colocado, que es migración, cultura y desarrollo. Este es un tema que también es de reciente colocación mismo para nosotros que tenemos el encargo de la cultura, el patrimonio mundial. Y lo que hemos visto es que efectivamente los procesos migratorios están dinamizando tremendamente las relaciones culturales e interculturales, ¿no? Es decir, realmente podemos ver las fronteras como locus cultural, ¿sí?, como un nicho cultural realmente de la migración. Se dan unos intercambios, una fertilización entre culturas en los lugares fronterizos que nos interesa de manera importante empezar a pensar y a recrear.
es un aporte también, es un enriquecimiento entre las culturas, no es únicamente una dimensión negativa, todo lo contrario. Y entonces, en esta perspectiva, nosotros quisiéramos poder hacer una lectura más global de esa situación, de todos los fenómenos que están inmersos en las mismas, y tener una mirada desde la cultura, la afirmación y la identidad y el derecho al ejercicio de las diferentes lenguas sobre lo que es el fenómeno migratorio. Es decir, colocar en el centro también lo que es esta fertilización cultural que se produce en las ciudades que son fronteras. México es un país que tiene obviamente esta experiencia de manera importante, sobre todo que en el sur, todo el sur de México pues es un crisol multicultural y multilingüe, ¿no? Pensamos que en esta perspectiva deberíamos de contribuir a hacer esa lectura más humanitaria y positiva a este complejo proceso social de la migración internacional. Tendría los otros dos temas que abordar, pero creo que estos son como los más específicos y como decía al comienzo, pues estamos ciertos que en el próximo Foro Global sobre Migración y Desarrollo de Puerto Vallarta tendremos ese espacio privilegiado para debatir y quizás, ojalá, llegar a ciertos planteamientos que por lo menos iluminen el camino a seguir, si no son definitorios de política. Muchas gracias.